mujeres por esta gentil invitación a esta nuestra casa. Acá siempre es muy hospitalario el clima del Consejo de Ciencias Económicas, uno se siente muy a gusto como en casa. Bueno, la convocatoria de hoy, ¿estamos fracasando? Sí, ¿Ahí vamos bien? ¿Se escucha? Sí, bueno, sí. Gracias. Es para hablar de la mujer en la historia argentina. Así que vamos a entrarle al tema porque me imagino que todas las damas aquí presentes querrán desocuparse rápido para ir a hacer la cena. Marido, usted es increíble. Cuando uno dice eso, la carcajada es automática. Fíjate vos, si esto hubiera ocurrido, vamos al túnel del tiempo, hace 40 o 50 años, obviamente te hubieran dicho, sí, por favor, apúrese, porque si no, hoy se te ríen. Y si el marido te quiere comer, bueno, tendrá en la heladera pegado todos los teléfonos, el delivery y se la arreglará. Por eso, esto nos permite plantear el recorrido. Había en mis tiempos, el viejito, una publicidad que tal vez algunos lo recuerdo, si le hayan contado, que era: has recorrido un largo camino, muchacha. Era de un cigarrillo, de una marca de cigarrillos, era Virginia Slim, que eran unos cigarrillos, creo que mentolados, que eran una cosa, un producto para mujeres. Entonces, bien podríamos empezar diciendo: has recorrido un largo camino, muchacha argentina, porque para llegar a este estado de cosas, donde hoy la mujer ocupa prácticamente espacios igualitarios con el hombre en la sociedad, ha incursionado en todos los ámbitos que antes se le tenían vedados, pero eso no fue de la noche a la mañana ni fue fruto de la casualidad. Sin embargo, sigue costando mucho trabajo reconstruir el papel de la mujer en la historia argentina y sobre todo identificar protagonismo femenino por derecho propio, no por aportación de apellido, sino por derecho propio, por una razón, creo yo, muy sencilla. A la historia la escribieron los hombres, la universal y la argentina. Entonces las versiones más corrientes de historia, de relato histórico, son muy masculinas. En el caso nuestro, de la Argentina, con un agravante o un sesgo, digamos. ¿Cómo presenta la historia oficial, la que se ha reproducido a lo largo de décadas por el sistema educativo formal, la que se encuentra en los manuales de historia corrientes? Bueno, ¿cómo aparece la mujer en ese relato histórico? Aparece de dos maneras. O como casos emblemáticos de figuras femeninas que apoyaron, que participaron tangencialmente o secundariamente, prestando, podríamos decir, cierta logística. Entonces, ¿qué vemos en los manuales de historia? Que te aparece, por ejemplo, Mariquita Sánchez de Thompson, porque prestó sus salones para que allí se entonara por primera vez, en 1813, la canción Patria, que después fue consagrada como el himno nacional argentino. Las niñas de Ayohuma, esas mujeres caritativas que aliviaban el sufrimiento de los pobres soldados de esa tremenda derrota que sufrimos en el Alto Perú. Las patricias mendocinas, que donaban sus joyas para financiar la campaña del Ejército de los Andes. Doña Francisca Bazán de Laguna, que facilitó su casa para que allí se reuniera el Congreso. Pero fíjense ustedes que son, si se quiere, banalidades comparado con lo que estaba en juego en ese tiempo. Y cuando uno no se conforma y quiere saber si efectivamente las cosas así fueron así, nos llevamos algunas sorpresas y ya vamos a volver sobre esto. Entonces ese es un tipo de estereotipo femenino, para la redundancia, como se presenta en el relato oficial el papel de la mujer. El otro estereotipo es el de
madres ejemplares, esposas sacrificadas, hijas. O sea, se toma siempre alguna mujer vinculada a próceres para presentarnos, por ejemplo, a doña Paula Albarracín de Sarmiento, imaginada, reclinada sobre su telar noche y día, para que su hijo pudiera progresar y convertirse en lo que fuera. O Remedios de Escalada, como la esposa sacrificada y casi invisible del máximo prócer de la historia argentina, o Merceditas, la infanta Mendocina, Liga Arturo Capdevila, en fin, se las presenta como seres alejados del común de los mortales y como modelos, porque creo que el objetivo era inculcar en el sistema escolar, en los niños, en los adolescentes, esta idea de mujeres. Por lo demás, todo corrió por cuenta del hombre, porque cuando uno va a los episodios concretos de las distintas etapas históricas, no va a encontrar protagonismo femenino. Entonces, lo que hemos fracasado otra vez, vamos de fracaso en fracaso. Estamos en problemas. Yo voy a seguir hablando porque ustedes hagan un poquito de esfuerzo para que no perdamos el hilo. Yo lo que les propongo es que veamos entonces, a través de un recorrido en el tiempo, cómo se han ido dando las cosas y tratemos de descubrir si fueron como las presenta la historia oficial o si fueron distintas. Felizmente, de hace unos años a esta parte, está apareciendo mucha información que rompe con ese criterio de la historia tradicional o convencional de que a los próceres, a los constructores de la argentinidad, había que presentarlos despojados, digamos, de sus costados personales. Había que barrer bajo la alfombra lo que tuviera que ver con su vida privada. Porque había un criterio de que lo privado no interesaba en realidad. Que lo que interesaba era el aporte público en un respectivo momento histórico, lo cual está bien. Pero yo creo, estoy seguro que ustedes van a compartir, que conocer los costados privados, la vida privada de los grandes próceres, ayuda a acercarlos a nosotros. Porque la historia oficial los presenta casi como superhombres, como personajes de bronce, alejados de lo que somos el común de las personas. Eso que a lo mejor se hizo para no mellar para nada la imagen de esta gente, a mi modo de ver, lo único que logra es alejarlos, y que difícilmente los podamos asumir como modelos porque los vemos tan perfectos, tan llenos de virtudes y ningún defecto, que es difícil compararlos con cada uno de nosotros que tenemos virtudes y defectos por igual, si se quiere. Y eran gente, todos ellos, por eso digo que ahora aparece la información que nos permite percibirlos en esta dimensión, de carne y hueso, que sufrían, amaban, se frustraban, tenían éxito, fracasaban, por supuesto que tenían relaciones sentimentales, en fin, lo que tiene cualquier persona. Digo que felizmente está apareciendo esta información. Y aún así, para poder armar lo que vamos a conversar enseguida, lamentablemente, el protagonismo femenino hay que rastrearlo en los círculos masculinos. O sea, ¿cómo reconstruir la historia de la mujer argentina? Y inevitablemente lo tenemos que hacer a partir de bucear o indagar o investigar alrededor de los protagonistas masculinos. Y ahí asoman algunas mujeres que nos van a ayudar a contar la historia desde otra perspectiva. ¿Por qué mujeres visibles e invisibles, como propone la convocatoria? Porque esa visibilidad
y estoy seguro que no le va a gustar a las damas aquí presentes, le ha otorgado la cercanía con hombres, la proximidad a hombres importantes de la historia. Eso las hizo visibles. Es como si un haz de luz en el ballet hay un reflector que se llama seguidor, que es el que el salón a oscuras, la sala a oscuras sigue los pasos de baile. Bueno, el seguidor en este caso es el que nos permite vislumbrar cerca del hombre mujeres, pero lo que no está dentro del alcance del seguidor permanece a oscuras, y lamentablemente ahí hay una memoria que se ha perdido para siempre. Por eso hay mujeres invisibles que les tenemos que rendir un homenaje sin conocer quiénes fueron, porque por más que su aporte haya sido importante y tal vez tan valioso como el de los hombres o más, de ellas no han quedado registros. Lo que ha quedado es lo que vamos a tratar de sucintamente y del modo más ordenado posible presentar. Vamos a arrancar de la etapa colonial, si les parece. Acuérdense ustedes que la etapa colonial empieza cuando aquí se empiezan a poblar las regiones descubiertas, entre comillas, por los conquistadores. Nuestra Córdoba en 1573, Buenos Aires tuvo dos fundaciones, la primera frustrada y en 1580 recreada por Juan de Garay. O sea que más o menos en esa época empiezan a constituirse las ciudades. El eje dominante era el Camino Real, que unía Lima con Buenos Aires. El Camino Real pasaba por nuestra Córdoba, por eso nuestra Córdoba era una plaza fuerte, y lo fue a lo largo de todo ese periodo, toda esa etapa. Bueno, ¿cómo es la vida colonial y de la mujer particularmente? Era el modelo, o regía el modelo trasladado, sin matices, por los conquistadores de España. O sea, los conquistadores replicaban en las colonias, particularmente en nuestra América y lo que hoy es nuestra Argentina, el modelo vigente en España. Las llamadas leyes de Indias no eran sino un código, digamos, una codificación de las mismas pautas culturales y jurídicas que imperaban en el Reino de España. La autoridad máxima era el virrey, que era un delegado del rey, que actuaba y ejercía el poder delegado del rey. El virreinato del Río de la Plata aparece en 1776, hasta allí pertenecíamos al Virreinato del Perú, con sede en Lima. La capital del Virreinato del Río de la Plata era Buenos Aires, que estaba lejos de ser una metrópoli de la opulencia y de las características de Lima o de México, que eran los polos más importantes de presencia española en América. Lima era una ciudad muy opulenta, con una estética y un nivel de vida y una calidad de vida muy superior a Buenos Aires. Buenos Aires es una aldea lejana, fría, ventosa, al lado de un río de aguas poco profundas, marrones. Nadie se sentía premiado por venir a Buenos Aires. ¿Qué pasaba con la mujer en ese tiempo? La sociedad era eminentemente patriarcal. La mujer casi no tenía derechos. O sea, estaba bajo la tutela de su padre mientras fuera soltera y después bajo la tutela de su marido. No tenía vida propia en ese sentido. Por cierto, le estaban vedados los cargos públicos. Dentro de la copiosa burocracia española, porque era muy burocrático el régimen virreinal, con alcaldes, alféreces, toda una serie de oidores, regidores, etcétera, etcétera, no va a encontrar una sola mujer, porque estaba expresamente vedado este espacio a la mujer. Se consideraba que lo público era excluyente, ámbito exclusivo del hombre, y la mujer tenía reservado el ámbito privado del hogar y de la familia, y su principal misión era la procreación, en una época que había que poblar un territorio vastamente extendido y desierto, y hacerse cargo o tomar a su cargo la organización familiar, la vida familiar en el seno de las casas, o sea, puertas adentro. La mujer tenía un poder real, porque ese esquema patriarcal, puertas adentro, viraba hacia un matriarcado, si se quiere, pero la mujer tenía el manejo de la servidumbre,
en la mayoría de las decisiones familiares, ejercía una fuerte influencia en cuanto a la crianza de los hijos y al destino de los hijos, pero puertas afuera era invisible. No era sujeto educativo, o sea, estaba privada de la educación la mujer colonial. ¿Qué quiero decir con esto? Que no había ningún interés ni esfuerzo en educar a la mujer. La mayoría de las mujeres eran analfabetas. Y no era que estuviera mal visto. Al contrario, yo diría que muchos padres preferían que fuera así para que la mujer no supiera leer ni escribir y de ese modo no tuviera contacto, al menos epistolar, con los hombres, para ejercer sobre ellas mayor control. Porque, de acuerdo a la legislación vigente, la autorización para casarse de las mujeres hasta los 25 años la tenía que otorgar el padre. Ya para 25 les aclaro, ustedes decían, bueno, estaba todo bien. No, 25 ya era recontravieja en esa época. Porque las mujeres se empezaban a casar cuando llegaban a la famosa edad de merecer, que era concretamente cuando estaban en capacidad de procrear. Entonces eso pasaba a los 11, 12, 13 años por ahí, y ahí ya estaban en la estantería. Y si nadie se la retiraba de la estantería a los 22, y corrían serio peligro de quedar para vestir santos. Suerte que corría la menor de la casa, porque esa era la que quedaba reservada para cuidar a sus padres. O sea, esa ya era boleta de entrada. Esa era la situación de la mujer. Después, en el año 1803, para aflojar un poquito esto, se dictó una real pragmática de Carlos III, donde decía, bueno, si los padres no autorizan matrimonio, puede autorizarlo el virrey. El virrey es nombre del rey, ¿no? Porque todo lo que se hacía y no hacía, lo que pasaba y no pasaba, era por disposición real. Inclusive el poder que tenían los hombres, maridos y padres, era derivado del poder del rey, que lo confería Dios. O sea, casi no había a dónde ir a patalear, porque esto era un esquema sumamente rígido, pétreo. Fíjense ustedes que ahí empezamos a descubrir algunas figuras. Yo hace un rato les mencioné a Mariquita Sánchez de Thompson, que todos, digamos, se la tienen, como dijimos, como una dama frívola, de alta sociedad, de una reputada familia porteña que organizaba tertulias en su casa, y allí, entre otras cosas, se cantó el himno nacional. Bueno, Mariquita era una mujer de armas llevar. Ella fue la primera, y queda el registro de que se subleva a esta determinación de que los padres eligen los maridos. En general era así, ¿no? El famoso contrato de esponsales, que regía en esa época, inclusive adelantaba en varios años lo que después concluía en un matrimonio, porque los padres de familia arreglaban el contrato supongamos que la niña tiene 7 años, para cuando estuvieran en la merecer, o sea, a los 14 se entregaba la mercadería, pero ya se había firmado el boleto de compra-venta bastante antes. A Margarita el papá le eligió a alguien que a ella no le pintaba, porque ella estaba enamorada de Martín Thompson, un apuesto marino de esa época, y bueno, y el padre le dijo que no era Thompson, era este otro, y ella dijo, yo lo quiero a Thompson, y se murió bárbaro, la encerraron, la recluyeron por 3 años en una casa de ejercicios espirituales para que reflexione y se vaya el demonio. No lo lograron, era tosuda, y tuvo la suerte que en ese interín se estableció esa pragmática que les dije. Entonces el novio acudió al virrey, que era nuestro Sobremonte. El virrey en 1804, 1805 era Sobremonte, que había estado acá en Córdoba a cargo de la gobernación e intendencia. Entonces, después de un largo pleito, Sobremonte le da la razón, y Mariquita se puede casar con Martín Thompson, tomá para vos. Entonces, digamos, fíjense ya cómo se despega de esa figura descafeinada de la dama que organiza tertulias. Estamos en presencia de una mujer bien plantada que, como vivió un montón de años, su vida podría ser un hilo conductor para recorrer la historia argentina, porque su sentimiento patriota, su templanza y su firme defensa del género la hace protagonista durante mucho tiempo. La vamos a retomar después en otro momento. Les decía el asunto de la educación. Yo traigo algunos apuntes para leerles, para que
me crean más de lo que estoy diciendo. En esa época no interesaba educar a las niñas. A lo sumo, las primeras letras era garabatear un poco y leer un poquito, nada más, que se impartía en la casa, o si había algún sacerdote o algo así que educaba, pero no había sistema educativo formal en general, y menos para la mujer. Miren esto. Alberto Palcos, que es el biógrafo de Rivadavia, en su libro Rivadavia, refiere que la madrastra de Bernardino, porque Bernardino perdió a su madre siendo niño, y su papá se casó con Ana Otaola, una dama de sociedad, porque además era bien visto que el viudo se volviera a casar, porque había que generar una madrastra para los niños. O sea, eso estaba todo bien. Bueno, Susana Otaola, escuchen esta frase, el párrafo de Palcos, escuchen esto. Al día siguiente, está contando otra cosa, ¿no? Gabriela y Manuela, eran las hermanas de Bernardino, hacen llegar a los Gascón un billete era una misiva, digamos. Escuchen, su redacción denuncia una cultura intelectual harto rudimentaria. Peor el caso de doña Ana. Es hija de un coronel y no sabe firmar. Las presentaciones que hizo al virrey Arredondo fueron redactadas y rubricadas a su ruego por un apoderado. En una de ellas confiesa ser ignorante por su sexo. Repito, ignorante por su sexo. ¿Qué quiere decir? Que le pide disculpas al virrey y le dice, esto lo tuvo que escribir otro porque yo soy ignorante, porque soy mujer. Es fuerte, ¿no? Es fuerte. En su libro Las Argentinas de ayer a hoy, Lili Sosa Newton nos recuerda que María Calixta Telechea y Caviedes, María Calixta Telechea y Caviedes, esposa de Juan Martín de Pueyrredón, aprendió a leer luego de celebrar el matrimonio. Estamos hablando de la primera dama, porque Juan Martín de Pueyrredón fue director supremo de las Provincias Unidas de Río de la Plata, y en ese tiempo equivalía al cargo de presidente. Nosotros fuimos achicando los órganos del gobierno hasta hacerlo unipersonal. Empezamos con junta, triunvirato y terminamos directorio. La mujer de Juan Martín de Pueyrredón aprendió a leer después de casada. Lo que trato de decirles es que la mujer estaba fuera del radar educativo. No podía salir sola a la calle, debía salir siempre acompañada por algún miembro de la familia, no hacía las compras. De las compras se encargaba la servidumbre, eso ir a la Recoba a recorrer ahí los puestos y comprar las provisiones, era un trabajo de sirvientes. Las damas no opinaban en general, estaba mal visto el llamado exceso de opinión, y puertas adentro se ocupaban de los menesteres domésticos. A la tarde se reunían a bordar, entre ellas, en las casas de familia. La negra esclava cebaba mate y traía los chismes que recolectaban en la Recoba cuando salía a hacer las compras o cuando iba a lavar la ropa al río, y las damas cotilleaban. Había un cotilleo alrededor de fulana de tal, pasó esto, mengana pasó esto, y ahí se acababa el contacto de la mujer con el mundo. Ni por broma podía ejercer el comercio, como dijimos, ocupar cargos públicos. Fíjense ustedes, haciendo un rápido recorrido, revisen, googleen los cuerpos o las instituciones políticas argentinas, y van a ver que desde la primera junta hasta bien entrado el siglo XX no van a encontrar un solo nombre de mujer. La Junta de Mayo, la Junta Grande, el primer triunvirato, el segundo triunvirato, el Congreso de Tucumán, la Asamblea del año 13, todos los gobernadores de la década del 20, toda la etapa rosista, la Constitución del 53, todo lo que vino después y hasta un rato largo, no van a encontrar un solo nombre de mujer, sencillamente porque no lo hubo. Era dura ese momento, era duro porque la mujer ahí sí era completamente invisible. El destino de estas damas estaba absolutamente ligado al de los hombres, debían seguirlos a donde ellos tomaran la decisión de ir y debían servirlos. Ese era el concepto dominante.
Si les parece, les leo un párrafo de Arturo Capdevila, gran poeta, gran escritor cordobés, de lo mejor que tenemos. En su libro Antaño, él pinta un momento de esta etapa. Él dice: esto que les voy a contar está en el año 1700 y tanto, que es donde andamos, y prometo que ya nos vamos de acá de la colonia. En Buenos Aires, una Buenos Aires oscura, como decíamos, ventosa, en invierno, fría. Dice que las campanadas dieron las 9 de la noche, y él escucha un murmullo de voces, un murmullo lejano que le pone la piel de gallina. Capdevila. Por momentos el viento silba, y allá en la esquina de la casa de las huérfanas el aire muerde. Lúgubre esquina esa de la casa, donde la hermandad de la caridad recoge a las pobres huérfanas. Acabado que hubieron la cena, llegaron una por una a presencia de la hermana maestra en el coro de la capilla. Se pusieron en fila, arrodillándose. Hicieron examen de conciencia, muchas cabezbajas, y hecho que fue, empezaron a corear la deprecación de todas las noches. La deprecación es un canto suplicante, lastimero, que es el que él le llegaba de este convento de huérfanas. Lo que quiero tratar de dejarles con este recuerdo es la situación de las mujeres fuera del ámbito familiar, las pobres niñas que por distintas razones carecían de un hogar e iban a parar a estos lugares. Así estaban las cosas. Por supuesto, era una sociedad muy estratificada, estaban las castas, o sea, mandaban los españoles, la condición de vecino era español. El español era el blanco que tenía el linaje correspondiente, nacido allá o acá, pero de padres blancos y españoles. Esos eran los que eran considerados vecinos, porque cuando hoy leemos, y los vecinos acudieron al cabildo, sí, los que tenían la chapa de vecinos. El cabildo del 22 de mayo de 1810, Buenos Aires tenía una población superior a 10.000 personas, y se formularon 450 invitaciones. O sea que esos eran los vecinos. Había gente que estaba fuera de toda posibilidad de reunir esa condición por su oficio, por su linaje, por su religión, por su color de piel. La pureza de sangre era muy importante. Estaba formalmente prohibida la cruza de familias de linaje con negros, con mulatos, con indígenas, y así se fueron estableciendo las categorías con un sentido muy racial: mestizo, mulato, sambo, según cómo eran los cruzamientos. Por supuesto, los que mandaban en esa sociedad eran los españoles. Contra este estado de cosas se revela la Revolución de Mayo. Hubo algunas heroínas que las vamos a mencionar para que no queden en el olvido, que tienen que ver sobre todo con las invasiones inglesas, donde parece que todo el pueblo fue el que resistió esta idea de los ingleses de adueñarse de las colonias americanas, que tiene un par de nombres de mujeres que milagrosamente aparecen en el relato histórico. Una es Manuela Pedraza, que participaba con su marido, soldado patricio, en esos combates callejeros contra el ejército invasor. Un soldado inglés mata a su marido y ella, presa de la furia, levanta el fusil y a su vez lo mata al soldado inglés, y eso le valió un reconocimiento. En Buenos Aires hay una calle que se llama Manuela Pedraza, en el barrio de Núñez, ¿no? Y probablemente por eso haya zafado. Belgrano, Núñez, ahí cerca de la cancha de River. Martina Céspedes, también de esas epopeyas. Martina tenía un almacén que atendía con sus hijas en San Telmo, en Buenos Aires, y con un ardid tomó prisionero a 12 soldados ingleses. Los soldados ingleses cayeron al almacén pidiendo provisiones, y ella le dijo que sí, con mucho gusto, pero solo si entraban de a uno. Y a medida que entraban de a uno, los iban, claro, y después los entregó. Martina quedó en la historia por ese gesto. No hay mucho más para encontrar un registro en la historia. Seguramente hubo un montón
pero las pobres están en el cono de sombra del escenario. Vamos a la Revolución de Mayo. También fue un hecho masculino, porque como dijimos antes, todo pasó en la sede del Cabildo, donde se reunían los vecinos, hombres todos, naturalmente. La mujer, insisto, no podía ocupar espacios públicos, participar de debates y mucho menos opinar políticamente. De modo que la revolución, como tal, fue absolutamente masculina. Sin embargo, la mujer estuvo participando, acompañando y apoyando este movimiento. Si no les fastidia que les lea, les cae pesado que les lea, porque a veces la pluma de los que vivieron el tiempo es mucho más elocuente que uno. Esto que les traigo forma parte de las apuntaciones interesantes sobre la agitación política de 1811, que están extraídas o basadas en un diario que llevaba Juan José Echeverría. Miren la anotación que hace el 18 de septiembre en vísperas de un cabildo abierto, ya producida la Revolución de Mayo. Escribe este cronista: andan fijando carteles de que adjunto un ejemplar citando para mañana a la elección de diputados y demás. Vaya algo de lo mucho ocurrido esta mañana. Peroró la mármol, peroró. Lo mismo hizo la Angelita, también la Chepa, alias la Guinda. Esta lloró en la exhortación, una de las Berutis. Fueron concurrentes las Posadas, las de Endara, hubo palmoteo, vivas, bravos. Está hablando de un meeting, de una participación de mujeres, donde una lloró mientras exhortaba, la otra peroró, y son nombres asociados a su vez a protagonistas de Mayo: Casilda y Garzábal de Rodríguez Peña, la mujer de uno de los Nicolás Rodríguez Peña, que convocaba a las mujeres en su casa para justamente tramar la participación femenina en apoyo de los hombres. La Angelita, que mencionó ahí ese párrafo que acabo de leer, es nada menos que Ángela Castelli Lynch, la hija de Juan José Castelli, que también tuvo un lío con su padre parecido al de Mariquita Sánchez Thompson, porque papá Juan José Castelli no quiso autorizar el casamiento de su hija con Igarzábal, y otra vez lío, y otra vez ella se salió con la suya y se casó con Igarzábal, pero tuvo un gran disgusto con su padre, uno de los protagonistas centrales. Saturnino Tabola, la esposa de Cornelio Saavedra, también dejó registros en esa época. También la historia oficial la presenta como una mujer frívola que, cuando se produce la batalla y el primer triunfo de las armas de la patria en Suipacha, y es festejado en el regimiento de patricios, que es el que comandaba don Cornelio, uno de los oficiales, pasado en copas, entusiasmado por el triunfo militar, lo declara a Saavedra emperador de América, y tomando una coronita de dulce que adornaba una de los postres, la toma y se la coloca a Saturnina. Cuando se enteró Moreno, ¿se acuerdan del decreto de honores? Ningún argentino, ni ebrio ni dormido. Hacía chilenitas en el aire Moreno cuando le fueron con el cuento, porque estaba en un enfrentamiento abierto con Saavedra. Y la pobre Saturnina parece una pobre mujer que le endilgan esta veleidad imperial. Nada que ver, era una patriota que después tuvo que jugarse cuando su marido cae en desgracia, y en algún momento tiene que pedirle a José de San Martín que le permita a Cornelio Saavedra, cosa que hizo, regresar, porque a Saavedra lo habían despachado. En esa época se aplicaba como pena, como sanción política, como penalización política, cuando no estabas en línea con el régimen o con el poder vigente, lo que sería un destierro. ¿Ustedes se acuerdan
Seguro que sí, que el peor castigo en la historia no era perder la vida, no te ejecutaban, te desterraban. Estoy hablando de los griegos, de los romanos, porque lo peor que le podías hacer a alguien es privarlo de la pertenencia a su tierra. Bueno, acá hay algo de eso. Fíjense ustedes, Guadalupe Cuenca es otra protagonista de esa época. Guadalupe Cuenca es la esposa de Mariano Moreno, que pobrecita, cuando a don Mariano lo despachan en una pseudo misión diplomática y muere en alta mar, ella, sin conocer esta noticia, por las comunicaciones, lógicamente, se entera al cabo de varios meses. Lo trágico es que durante todos esos meses ella le siguió escribiendo. Esas cartas están. Yo por razones de tiempo, si no la cena sí se va a pasar, las voy a obviar, pero ustedes busquen en Google y léanla, porque son una pieza desgarradora. Yo voy a leer solo la parte de una carta donde le demuestra que no eran ninguna tonta estas mujeres, que eran operadoras políticas y que leían el tablero político igual que los hombres. Y acá viene lo del destierro. Les leo, es breve. A ver, acá está. Guadalupe le cuenta a su marido que ya estaba en el fondo del mar, porque junto con Moreno cayó en desgracia todo el partido morenista. Los han desterrado a Ascuénaga y Posadas, a Miguel de Ascuénaga y Carlos de Posadas, a Mendoza, Larrea a San Juan, Peña a la punta de San Luis, French, Beruti, Donado, el doctor Vientes a Patagones. Hoy te mando el manifiesto para que veas cómo mienten estos infames. Todos estos eran los amigos de Moreno. Sigue. Del pobre Castelli andan incendios. Ha habido partidario de Saavedra que ha dicho delante de tu tío don Martín que tu partido se ha de cortar de raíz. Y en otra carta: no se cansan tus enemigos de sembrar odios contra vos, ni la gata flaca de la Saturnina de hablar contra vos en los estrados y de echarte la culpa de todo. Mirá cómo le pone fichas. Porque ella cree que el tipo está vivo, le está diciendo volver, que acá te están cerruchando el piso. La gata flaca de Saturnina es la esposa de Cornelio Saavedra, el enemigo íntimo de Moreno, que como todos da vueltas, a los pocos meses también él, Cornelio, cayó en desgracia y lo rajaron al destierro. Por eso decía que Saturnina, la gata flaca según Guadalupe, fue a requerir a José de San Martín ya algunos años después, porque estaba desterrado en Mendoza, que le permita volver a Buenos Aires. Pero fíjense ustedes los puntos que calzaban estas mujeres. Por eso no hay que aceptar que se las presente como unas pobres mujeres que no entendían nada de nada. Entendían y mucho más de lo que uno puede creer. De esa época, para poder avanzar, creo que no podemos dejar de mencionar algún protagonismo heroico. Y claramente ahí se lleva todas las palmas Juana Zurduy. Juana Zurduy participa de la primera hora de la Guerra de la Independencia en su Alto Perú, natal. Ella no tenía por qué involucrarse en una guerra tan dura como esa, porque en realidad pertenecía al linaje español, tenía un hogar de buen pasar y una belleza criolla destacada para la época. Por lo tanto, la podría haber pasado bien. Sin embargo, asume la causa de la libertad y su encuentro con Manuel Asensio Padilla cierra el círculo, y son ellos quienes se ponen a las órdenes de Manuel Belgrano cuando al pobre Manuel Belgrano lo mandan a bailar con una más fea allá al Alto Perú, porque los porteños te mandaban a pelear, porque la guerra no era en Buenos Aires, la guerra estaba lejos, en este caso en el Alto Perú, la actual Bolivia. Manuel Asensio Padilla y Juana Zurduy apoyan y participan activamente en la campaña libertadora de Belgrano, y después de sucedidos los grandes fracasos que dan por tierra con esa campaña, siguen peleando ellos hasta que los pasan por arriba. Juana Zurduy perdió a sus 4 hijos en ese episodio de la guerra, de un modo muy desgraciado.
porque en realidad 2 de ellos se mueren cuando, después de un entrevero, se tiene que refugiar en un monte donde de sed y fruto de las alimañas pierde a 2 de sus pequeños hijos, y los otros 2 quedan seriamente dañados y mueren al poco tiempo. Esa es Juana Zurduy. Realmente todo lo que se ha dicho, escrito y cantado sobre ella tiene toda la justicia. Vamos a ir pasando. No quiero dejar de mencionarle entre las mujeres invisibles a las llamadas cuarteleras. Las cuarteleras eran las mujeres que seguían a los ejércitos patrios acompañando a sus hombres para dar apoyo afectivo y logístico a esa tropa mal armada, peor montada, mal vestida, que iba a enfrentar ejércitos victoriosos. Porque nosotros ahora en los libros leemos el ejército de Belgrano, y uno dice, mira, era un ejército. ¿Qué es un ejército? Era un puñado de patriotas, de paisanos, a pata la mayoría, porque no había montura para todos, sin uniforme, dando de uniforme, armados con lo que había para armar, con lo que fuere, pero con un enorme amor por la patria. Eso no es ejército, que iban a pelear contra un ejército verdadero, que era el ejército realista, que venía de confrontar con Napoleón, con oficiales formados en las mejores academias militares. El pobre Belgrano, yo creo que no sabía agarrar ni el trabuco, porque ahí lo pusieron arriba un caballo y lo mandaron a comandar ese ejército. Vaya esto en homenaje a Manuel Belgrano. Las cuarteleras eran las mujeres que seguían esos ejércitos, y las pobres tampoco ha quedado memoria ni rastro de ellas. A esta camada de mujeres pertenecen las niñas de Ayohuma. Hay un nombre, María Remedios del Valle, que había sido una de esas mujeres que piadosamente alivió a los soldados después de esa gran derrota de Ayohuma. Deja su dato y la califica madre de la patria Gregorio Arauz de la Madrid, uno de los oficiales del Estado Mayor de Belgrano. Ninguna de ellas recibió premio, condecoración, compensación, estímulo. Menos mal que por lo menos hoy podemos recobrar o rescatar sus nombres del olvido y rendirle un pequeño tributo. Vamos rápido. Isabel, cuando se fue Isabel ya perdí una. ¿Viste? Ya perdí una. Bueno, cuando pierdo la mitad, entonces voy por tiempo de caudillos. Bueno, la revolución no cambió demasiado las cosas antes de pasar al tiempo de caudillos de cómo estaban. ¿Qué quiero decir? Desde el punto de vista de la mujer siempre, ¿no? No cambió rotundamente. Hubo una revolución, gobiernos patrios, asamblea del año 13 que decretó una serie de derechos y libertades. ¿Se acuerdan de la asamblea del año 13? Libertad de vientre, eliminación de los instrumentos de tortura, fin de la Inquisición, una serie de medidas liberales, pero hasta aquí nadie cambió demasiado el esquema patriarcal. O sea que más o menos las cosas seguían igual, un poco más relajadas, porque toda revolución genera un estado traumático en la sociedad que se hace más permisiva, más tolerante y más abierta. Pero eso no venía acompañado de una legislación. Van a ver ustedes que va a pasar mucho tiempo hasta que en la superestructura jurídica de la legislación de las normas empieza a aparecer la mujer como sujeto propio. Bueno, estamos en el tiempo de caudillos, que es el tiempo que sobreviene a la guerra de la independencia. En realidad empieza un poco antes, porque como siempre nosotros, aun cuando no había terminado la guerra contra el verdadero enemigo, que era el realista, porque esa guerra termina en 1824, nosotros ya estábamos enfrentados entre nosotros, matándonos entre nosotros. Ya se había levantado Artigas, los caudillos del litoral, Estanislao López, Francisco Pancho Ramírez, olvidándonos que la guerra no había terminado, que al pobre San Martín lo habíamos dejado colgado del pincel, que estaba con su ejército en Guayaquil, pidiéndole a Bolívar que le dé una mano para terminar la guerra, porque él sí tenía esa misión superior. El gobierno porteño le cortó los víveres, y San Martín no le quedó más remedio que tomárselas y permitir que fuera Bolívar quien terminara la guerra. Pero la guerra termina en 1824, en la batalla de Ayacucho, librada justamente en nuestro Alto Perú, ganada no por Bolívar, sino por el mariscal Sucre,
que era su lugarteniente, y ahí se terminó la guerra americana. Pero antes ya veníamos nosotros dándonos con un caño entre nosotros. A esta etapa de los caudillos, de la llamada guerra civil, como la suelen llamar los libros, pertenecen a algunas historias que suenan a legendarias, pero que tienen visos de realidad. Historias como la de la Delfina. La Delfina era la compañera de uno de los caudillos más connotados de ese tiempo, don Francisco Ramírez, Pancho Ramírez, el supremo entrerriano, que murió acá, en nuestra Córdoba, en San Francisco del Chañar, en 1820, cuando Ramírez se levanta inclusive contra su propio ex socio, Estanislao López, porque López y Ramírez habían sido socios para voltear al gobierno porteño, y lo habían volteado en la batalla de Cepeda. Pero ahí nomás se rompe esa sociedad, y fíjense qué loco, es el propio López, Estanislao, quien lo persigue, lo vence y después lo persigue, le da alcance en una posta del norte cordobés, en San Francisco del Chañar, y ahí pierde la vida. Y ahí viene lo de la Delfina, porque la Delfina, que había ganado el corazón de Francisco Ramírez, venía cabalgando junto a él, huyendo de la partida montonera que lo perseguía, y en un momento se retrasa y queda a merced de los perseguidores. Y Pancho Ramírez se da vuelta y ve esta situación, sofrena sus caballos, que llevaba una ventaja ya importante, vuelve sobre sus pasos y ahí pierde su vida, porque le meten un tiro en el pecho. Y ella puede huir, pero es un ejemplo de amor, de una historia, o mejor dicho, una historia de amor metida en esa cosa loca que era esta guerra fratricida que pasaba por esos momentos en nuestra Argentina. Se completa esto porque Pancho Ramírez había dejado o había roto su compromiso con Norberta Calventos, con quien ya estaba, como digo, comprometido. ¿Y qué hizo la pobre? Bueno, fíjense ustedes cómo no habían cambiado tanto las cosas para la mujer. Vistió de negro por el resto de su vida y jamás se casó. Esto mismo hacían la mayoría de las viudas que no reconstruían sus vidas en la etapa colonial. Iban a parar a un convento, liquidaban sus bienes, entregaban sus bienes a la propia orden y se metían en un convento, o directamente se recluían en sus casas y no salían más. Ahí están los casos acreditados que era así. Bueno, esto le pasó a Norberta Calventos. Otro caso parecido, muy parecido, es Clarita Oliva, otra cordobesa. En este caso la novia y prometida es Francisco Reinafé. Francisco Reinafé, uno de los hermanos integrantes del llamado clan Reinafé, que cuando cae en desgracia y tienen que huir, termina perdiendo la vida en la batalla de Callastá, un poquito más adelante, estoy hablando de 1840 más o menos, y Clarita Oliva cierra y baja la persiana de su vida sentimental por el resto de sus días. Hay muchas historias de esta. La de Margarita Güell con el general José María Paz, otra historia de este tiempo. Dos palabras de dos mujeres ahí para que ustedes vean cómo funcionaba la mujer en ese tiempo. Una es Tiburcia Edo, mamá de José María Paz. Doña Tiburcia, que también era cordobesa y vivía aquí, tributa a la patria en la primera hora lo mejor y lo más preciado que tenía cualquier familia, sus hijos varones. Entrega a José María y Julián, los dos hermanos Paz, y los pone en manos de Manuel Belgrano. Estoy hablando ahora de 1811, para que fueran a pelear en el ejército, entre comillas, del norte. Y ustedes me dicen que José María era militar. No, que militar, estudiaba abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba, pintaba para abogado. Pero en esa época, como no había oficiales, como aquí no había academia, los oficiales se reclutaban de las mejores familias, sencillamente porque era gente que sabía leer y escribir. Todos esos paisanos zaparrastrosos que yo les decía hace un rato que iban a pelear por la patria, eran analfabetos. Entonces la condición de mando y la autoridad superior la brindaba la preparación. Y por eso los jóvenes de buena familia eran oficiales. Tiburcia era una mujer bien plantada. Ella fue la que entregó sus hijos y la que decidió que su hijo mayor, José María Paz, no iba a morir soltero. Ella misma le eligió
quién le haría más feliz la vida. Y fíjense en qué loco. La prometida era la sobrina de José María de Paz, hija de Rosario, hermana de José María, hija a su vez de Tiburcia. ¿Se perdieron? O sea, que Tiburcia quiere casar a su hijo con su nieta, que a su vez es sobrina de su hijo. Y la vieja los casó, pero lo más loco es en qué circunstancias los casó. Porque todo estaba dado para que ese casamiento se produjera, no estaba mal visto en ese tiempo. Esto pasaba. El casamiento se produce en circunstancias muy extrañas, porque todo estaba dado para que la boda fuese cuando José María se hace de la gobernación de Córdoba, cuando lo vence a nuestro Juan Bautista Bustos en la batalla de San Roque, y se queda con la gobernación de Córdoba. Ahí estaba todo para la boda. Pero José María dijo, espera un poquito, lo tengo que terminar con este tema, con los federales esto, con Estanislao López, todo eso mugriento, y después ya está. Lo malo es que antes de esa batalla decisiva, en la víspera, el día anterior, le volvían el caballo, y la batalla nunca se libró, y José María fue a parar a la cárcel santafesina. Entonces parecía que ahí se terminó todo, ¿no es cierto? ¿Quién iba a dar un mango por la vida del manco? Tiburcia, que no era fácil de convencer, remó hasta que logró que Estanislao López le permitiera ver a su hijo, y no solo eso, llegó acompañado de Margarita, y no solo eso, sino los casó en las narices de Estanislao López, clandestinamente, en el calabozo, no sé cómo se lo arregló, porque era todo el tiempo vigilado por los alcahuetes, por los soldados de López, y sin embargo los casó. Y esta es otra historia, que es una historia dentro de la historia, porque Paz se casa con su sobrina, tienen varios hijos con mala suerte, la mayoría de los hijos de esa pareja, que fueron como 8, fueron muriendo. De hecho, ella se quedó a compartir la cárcel en Santa Fe. Es loco, ¿no? Ella se mandó en el calabozo y se quedó ahí con él, y Tiburcia se instaló ahí en Santa Fe y les traía todos los días la vianda y se llevaba la ropa y se la traía planchada y lavada, y cuando a él lo trasladan a la cárcel de Luján, ella también se traslada y Margarita también se traslada, y cuando todos creían que José María Paz era boleta, finalmente Juan Manuel de Rosas le permite volver a Buenos Aires, entre paréntesis o entre comillas, pero con la ciudad por cárcel, una especie de libertad vigilada, libertad domiciliaria, y el mango se le escapa a la banda oriental, donde se estaba juntando todo el bando adversario, y ahí empieza otra historia, y Margarita lo sigue. Ella muere muy joven, Margarita. José María la sobrevive varios años. Esta es otra historia. Habría un montón, pero no muy más. Entonces vamos a pasar, y acá sí nos vamos a tomar unos minutitos, a ver, 5 a lo sumo, para pasar revista al círculo femenino del posiblemente el hombre que más poder tuvo en el siglo XIX en la Argentina de hoy. No tiene desperdicio. Ahí vamos a encontrar madre, esposa, cuñada, hija, amante, víctima, amiga. ¿De quién? De Juan Manuel. No José Manuel. Juan Manuel de Rosas. Rosas empieza por tener una madre del perfil de la Tiburcia él, doña Agustina Osornio de Ortiz de Rosas, que repite algo que ya aquí contamos. No quiere que se case Juan Manuel con la Encarnación Escurra. Parece que la Encarnación era de buena familia, pero la vieja se plantó y dijo, no, con esta no. Un gran lío. Ahí ya no había virrey para ir a pedir la autorización. Entonces los novios, porque Encarnación no era fácil de arrear, como ya vamos a ver, inventan una ardid que Agustina no pudo soslayar. Le dicen que está embarazada. Y en ese tiempo, la novia embarazada, y si el hijo no honra la paternidad, era un escarnio público y social, se tenía que ir. Entonces Agustina, masticando la bronca, Osornio de Ortiz de Rosas, consciente de mala gana el matrimonio. La Encarnación ya se sale con la suya y gana la primera partida.
Esto genera un rompimiento de Rosas con su madre y con su familia, junto a otros episodios, que por razón del tiempo movial. Pero concretamente, Juan Manuel de Rosas en ese momento deja de firmar Ortiz de Rosas, porque ese era con Z, y pasa a firmar Juan Manuel de Rosas con S, y repudia la fortuna familiar y construye su propio futuro, su propio presente y su propio futuro. ¿Auxiliado por quién? Encarnación Escurra. Encarnación era la operadora, era la jefa de campaña. En la residencia de Rosas siempre había un montón de gente de lo que se llama el Bajo Pueblo. ¿Y quién le prestaba oído a todo el chimenterío? Encarnación. Encarnación era la que su padre decía. Cuando Juan Manuel se va en la primera o segunda, en este caso, campaña del desierto, porque la primera la encabezó Martín Rodríguez en 1820, en la segunda campaña del desierto en el año 1832, ella queda a cargo del poder. Igual que te vayas a cruzar el camino de doña Encarnación. Le tenían más a Encarnación que a su hijo. Encarnación murió en 1838, muy joven, y Rosas quedó viuda. Entonces aparece y cobra visibilidad Manuelita, la hija de ambos. Manuelita opaca a su propio hermano, porque no aparece casi ningún libro de historia. Juan Bautista Rosas, que es el hermano, varón, está ninguneado por Manuelita, que ocupó el lugar de la mamá y pasó a representar a su padre, que era poco afecto al protocolo, al besamán, a las audiencias. Tal es así que Rosas trabajaba de noche, para que no lo fastidiaran. Y de día, la que se ocupaba de atender a los sacerdotes, a los obispos, a los diplomáticos, a toda esta farándula, entre comillas, política, era Manuelita. Manuelita consagra su vida a eso, tiene una relación complicada con el padre, porque de alguna manera Rosa le impide casarse. También Manuelita había elegido a su amor, que se llama Máximo Terrero, hijo de un socio de don Juan Manuel, Juan Nepomuceno Terrero. Pero ese matrimonio, fíjense, que recién se puede consumar o concretar cuando Rosas parte del exilio, después de la batalla de Caseros en 1852. Y Manuelita era una dama de 30 y pico largos. Ahí hay una relación filial muy compleja, y el propio Rosas ha dejado en cartas, digamos, la sensación de que ese matrimonio no contó con su consentimiento, o por lo menos no le cayó en gracia, y casi que desliza algo así como una traición de Manuelita. La otra mujer es la cuñada, María Josefa Escurra. María Josefa Escurra es la Encarnación, es la hermana de Encarnación, con su propia historia. María Josefa había sido, dicho con el mayor respeto, una cuartelera. ¿Por qué? Porque había seguido a su amado, Manuel Belgrano, en la campaña al norte, y se había ido detrás del ejército, siguiendo a su amado, hasta Jujuy. Tal es así que queda embarazada y consiguen un hijo. Pero como Belgrano estaba casado con la patria, no podía atender a estas relaciones. Tal es así que María Josefa se vuelve al seno familiar, y el hijo, Pedro Ortiz de Rosas, es criado por los Rosas, por Juan Manuel. De ahí viene parte de la descendencia del general Belgrano. Y María Josefa, cuando muere su hermana, toma a su cargo, así como Manuelita, la parte protocolar. Ella toma a su cargo la atención y la contención del Bajo Pueblo, y la que empieza a prestar oídos y a pasar los chismes y la información política y policial para que la mazorca haga su trabajo. No te vale creer que no tenías problemas si venía alguien y te decía, che, este es contra. Salía la mazorca y te daba para que guardes y tengas, que era la policía rosista. Por eso se rajaban a Montevideo los enemigos de Rosas, para ponerse fuera del alcance de la mazorca. Desde allá hablaban y escribían incendios, pero desde allá. Acá no quedó nadie. Mariquita, que en ese tiempo toda su clientela se le fue a Montevideo, porque ella siguió reuniendo en sus salones de tertulia a los más granados de la sociedad, finalmente ella también apagó la luz y se fue a Montevideo, porque ya no le quedaba nadie para hacer las tertulias, y las organizaba allá, y allá juntaba a los jóvenes brillantes llamados de la generación del 37, Esteban Echeverría, José Mago, Juan Gutiérrez, los mejores poetas. Estaba distante de lo que era el radio urbano de Buenos Aires.
Bueno, ahí él reprodujo una corte criolla, con bufones y todo. Los bufones eran los enanos, que lo divertían. Juan Manuel era un tipo muy particular. Le gustaban las bromas pesadas y todas esas cosas. Ahí reunía toda lo que era la nomenclatura de ese régimen tan centralista y tan verticalista que fue el rosismo durante 17 años. Se extendió del 35 hasta el 52, también 1852. Allí tuvo como amante a Eugenia Castro. No es que yo esté incurriendo en ninguna infidencia, porque está acreditado en los libros de historia, algo que obviamente sale a la luz ahora, que fue la que lo consoló, entre comillas, le consoló la viudez. Tuvo 5 hijos con la Castro. 5 hijos. Por supuesto los opositores le daban con el caño, hablaban de los bastarditos que corrían por los jardines de San Benito de Palermo. Rosa le importaba nada lo que dijeron los opositores. Lo que sí, cuando él parte al exilio en 1852, no se lleva a estos hijos ni a Eugenia, ellos se quedan acá. Y Rosas tiene, después de 1852, cuando pierde la batalla de Caseros y pierde el poder, y van a transcurrir todavía 25 años en el exilio, hasta 1877, y él reproduce en Inglaterra una especie de estancia en miniatura. Creo que taló 2000 árboles. Imagínate si lo agarran del solo bus acá de persona no grata, porque en Inglaterra es un paisaje muy arbolado, y él quería una pampa. Entonces creo que se taló 2000 árboles, lo creó ahí con un par de vacas y un par de ovejas, porque no tenía medios para más, una estancia, y él la alojaba todas las mañanas. Margarita ya vivía en Londres con su marido, y él se carteaba, y acá aparece otro personaje en la vida de Rosa, con su amiga, entrañable amiga, Pepita Gómez. También las cartas con Pepita nos permiten conocer cómo vivía Rosa, porque a ella, a su amiga, Josefa Gómez, le cuenta cómo era su vida, cómo se levantaba todas las mañanas, voy a decir una vulgaridad, y orinaba en la nieve, en el hielo, porque eran farmer, y eso está expuesto en las cartas. Y cómo tiraban el brasero un pedazo de carne, que cada vez le costaba más masticar, hasta que le pusieron una dentadura postiza, no de porcelana como ahora, sino metálica. Tal es así que esa dentadura de Rosas, cuando repatrian sus restos felizmente y logramos tenerlo entre nosotros, aparece en los restos del féretro, una de las pocas cosas intactas, la dentadura. Ese era Juan Manuel. La mujer hasta ahí entonces, federales, acompañando al régimen, unitarias, la mayoría fuera del país, en el exilio, y llegamos a la etapa de la organización nacional. Porque ustedes dicen, bueno, entonces tuvimos constitución en 1853, como traté más rápido, y se acabaron los problemas, porque entonces la mujer pasa a tener la igualdad de derechos, mínima. Nada. Fíjense ustedes cómo funcionó el régimen político durante, casi yo diría, hasta el año 47 del siglo XX. O sea, estamos hablando un tranco largo, y ustedes decís, no, para un poquito que hubo constitución, sí, pero nada, la constitución estableció el régimen republicano, pero no hubo una ley de sufragio, por lo tanto la elección de los presidentes era una parodia, hasta que se sancionó la ley Sáenz Peña en 1912. La del sufragio universal, secreto y obligatorio. Fíjate vos cómo los hombres se sentían dueños de todo, que le chantaron universal, pero los únicos que votaban eran ellos. Las mujeres no votaban, pero a nadie se hubiera cruzado por la cabeza que la mujer tenía que votar, por eso el sufragio universal, porque nosotros ya está. ¿De qué me hablas? Tampoco los extranjeros, o sea que fíjate vos que pese a que teníamos una legislación democrática, entre comillas, a los presidentes los seguía eligiendo una minoría, porque entre extranjeros y mujeres, que ya por entonces las mujeres eran la mitad de la sociedad, ya eran la mitad, como más o menos hoy, más los extranjeros, que eran 2 sobre 4 o 1 sobre 4, los presidentes los elegían la minoría. Claro, nada que ver como era el voto antes. Hasta la ley Sáenz Peña el voto era la fila de paisanos, porque no era obligatorio,
con el jefe de la parroquia, porque se votaban los atrios de las iglesias, esa fila de ignorantes, porque pobre diablo, estaba el puntero al lado vigilando y el comisario del otro lado, pues se había que meter un poquito de apriete, y venía el pobre paisano mirando al piso, y entonces el escribiente, que estaba así con una lapicera, decía: ¿y vos para qué votaste? Y por el doctor. Le metían una cruz al doctor, ¿qué iba a decir? Si decía otra cosa le rompían la cabeza. Estaba el puntero de un lado y el comisario del otro. Eso era un de elección, no votaba nadie. Así fueron electos todos los presidentes, y paso revista después del 53. Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Miguel Juárez Selma, Julio Argentino Roca, Luis Sáenz Peña, José Evaristo Uriburu, José Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña, que fue el que estableció esto. Después arranca otra etapa con Hipólito Yrigoyen, pero todos esos fueron elegidos así. La figura del presidente se elegía en cenáculo cerrado, y se me va nomás. Bueno, ¿a dónde vamos? Vamos a hablar un poquito, 2 palabras de qué pasó con la mujer en ese tiempo. Ha quedado en el tintero y en esta tanda del 1850-60, la Victoria Romero. Sí, ahí voy. Vamos. Ahí vamos. A chayar. Sí, señor. A chayar. Narvaca y ahí. Sí, señor. Quería justamente en ese paneo que hicimos entre 1853 y 1913, y después retomamos de nuevo ahí, ¿qué pasó con la mujer en todo ese tiempo? ¿Qué pasó? Y ahí hay otra vez historias. Entre ellas, yo tengo anotadas algunas para contarlas. Las mujeres de esos presidentes que mencionamos, repito, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Julio Argentino Roca, Miguel Juárez Selma, fueron todas primeras damas como tenían que ser, o sea, rescatadas, ocupando un segundo plano, jamás elevando el perfil más allá de lo conveniente. ¿Quién dio la nota? Adivina. Domingo Faustino. Domingo Faustino protagonizó un escándalo, porque se separó de su legítima mujer, bueno, la Martínez Pastoriza, Benita Martínez Pastoriza, y no solo eso, sino que tuvo una pública aventura sentimental, y esto felizmente nos enteramos ahora, no hace tanto, digamos, en las últimas décadas, con Aurelia Vélez, otra transgresora, hija de don Dalmacio Vélez Arfiel. Sarmiento era muy amigo de don Dalmacio, visitaba la casa, y ahí es donde establece una relación personal, sentimental con Aurelia, que no fue oculta, era pública, por lo tanto era un escándalo. Buenos Aires en llamas. Tal es así que Mitre, cuando ya no pudo más contener este despelote, lo manda a Sarmiento de embajador en Estados Unidos. Esto fue cuando el hijo de Sarmiento, adoptivo, pero hijo, Dominguito, rompe con él por lo que le estaba haciendo a su mamá biológica, Benita. Entonces Mitre, que era muy amigo de Sarmiento, lo despacha a Sarmiento, pero antes dice que le dice el viejo: sí, pero me reserva el segundo turno para mí, ¿no? La presidencia. ¿Y quién fue la operadora durante todo ese tiempo, entre otros, de la candidatura presidencial y de la presidencia? Aurelia, por supuesto. Hubo otros casos heroicos. La mujer ahí tuvo un poco protagonismo público, porque seguía oculta o seguía alejada de los ámbitos de poder. Sin embargo, asoman figuras femeninas por peso propio, porque empieza a aparecer y a asomar la defensa del género y los primeros protagonismos femeninos no ligados a hombres. Y así, si nos venimos del 53 para acá, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con nombres contundentes. A ver, Juana Manso, Juana Manuela Gorriti, y más cerca Cecilia Grierson, Julieta Lanteri, Elvira Rawson, Eduarda Mancilla, todas mujeres que pudieron o fueron capaces o se atrevieron a romper el modelo, porque el modelo era seguía siendo la mujer en su casa, calladita, ocupada de las labores domésticas, y el hombre dueño exclusivo del espacio público. No dejen de tener en cuenta ustedes, por favor, que regía en el mundo la moral victoriana.
que era una cultura trasladada al resto, digamos, de Occidente, que era muy rígida y muy autoritaria con respecto a la mujer. Todas estas mujeres tuvieron que remar mucho para poder llevar a cabo, por ejemplo, escribir. Estaba muy mal visto que la mujer escribiera, y en todo caso que escribiera en la casa, pero publicar, no. Tal es así que muchas veces, que fueron las pioneras, Juana Manuela Gorriti, por ejemplo, muchas veces firmaban con seudónimos. La revista que publicaban, por ejemplo, eran Las Redactoras, porque no podían asomar del todo a ese mundo masculino su presencia, su pluma. Obviamente la educación mejoró, ya voy a Victoria, la educación mejoró con Sarmiento, con el concepto de educación universal, con la ley 1420 definitivamente, de enseñanza libre, laica y obligatoria del año 1884. Ahí sí, la educación y el sistema educativo abrió los brazos a la mujer y a todas las clases sociales, y yo estoy convencido que esa fue una verdadera revolución en la Argentina, y que fue el motor del progreso de la Argentina por varias décadas. Ese concepto de la educación universal, que era el concepto de Sarmiento y también Juana Manso. Cuando se menciona a Sarmiento padre de la educación pública, es absolutamente justo, pero inmediatamente mencionemos a Juana Manso, porque remó a la par para estas cosas. Pero tampoco era completo el tema, porque la universidad seguía cerrada. Recién Cecilia Grierson es la primera médica doctorada graduada en la universidad, porque fue la Facultad de Medicina la que entreabrió un poquito esa posibilidad, y por ahí se mataron varias mujeres. Elvira Rawson, Julieta Lanterio, todas médicas. El resto de la universidad ni hablar. Y Córdoba, menos. Córdoba era pétrea hasta la reforma universitaria en 1918. En Córdoba no había habido ningún cambio, ni siquiera cosmético, como sí lo hubo en la Universidad de Buenos Aires en el siglo XIX. Acá todo seguía como en el tiempo de la colonia y del virreinato. No en vano, la reforma en 1918 surge en Córdoba. A pesar de que el país se había institucionalizado y teóricamente había terminado la guerra entre unitarios y federales, los últimos caudillos federales, después de la gran defección de Urquiza en la batalla de Pavón, siguieron haciendo lo que podían. Hubo casos heroicos de caudillos que persistieron en la defensa de la causa federal, pese a la gran derrota de Pavón y la gran defección de Justo José Urquiza. El más connotado seguramente fue Ángel Vicente Peñalosa, que el Chacho siguió dando pelea hasta bastante después de sancionada la Constitución, y enfrentó al gran poder emergente que fue el de Mitre. La pasó muy mal, porque al Chacho lo asesinan en 1863 en Polta, del modo más brutal, y para escarmiento los que todavía seguían cacareando con el país federal, exhiben su cabeza en una pica, en una lanza, en la plaza del pueblo, que es lo que se usaba en esa época. Doña Victoria Romero era la compañera del Chacho, que cabalgaba junto a él, peleaba junto a él, era parte de sus éxitos y de su fracaso, lo acompañó hasta el último momento. Ella presenció cuando lo asesinan en un rancho, y ella es la que queda a cargo de la montonera, doña Victoria. Es la que se hace cargo del grupo disperso para evitar justamente la dispersión e intentar seguir dando pelea cuando ya la causa federal se iba esfumando en el aire, pese a los últimos arrestos de resistencia que corrieron por cuenta de Felipe Varela, de Ricardo López Jordán, pero ya la suerte estaba echada para la Argentina, que nunca volvió a ser federal hasta hoy. Diría que hoy es más unitaria que nunca. Esa pelea se perdió en ese tiempo. Ese fue el momento en que la Argentina pudo haber sido federal. Otro día, si me invitan, podemos hablar de eso y de por qué Urquiza no hizo lo que tenía que hacer en Pavón y por qué permitimos que Mitre se hiciera dueño del país y terminara, sofocara y aplastara los últimos referentes federales que se animaban a dar pelea, entre ellos Victoria Romero.
de Aurelia ya les hablé. Ya estamos viniéndonos para este tiempo. Les dije que la educación empezaba a hacer su obra y la mujer mejoraba su situación. A esta época pertenece el Código Civil, que por estos días es noticia, porque está reformando. El Código Civil lo escribió don Dalmacio Vélez Arfield, un erudito, que tuvo una enorme capacidad en cuanto a la redacción, para decir que fue aprobado el libro cerrado, tomando como antecedente las mejores piezas jurídicas de la época. Pero fíjense un datito: cuando tuvo que definir y legislar el matrimonio, si la unión civil, opta por el matrimonio religioso. Allí hay una evidente inconsistencia con el resto del código, que tiene un claro espíritu liberal. En cambio ahí él replica el matrimonio religioso. ¿Qué quiere decir religioso? Que solo valía el otro no valía, porque ni siquiera había registro civil. Tal es así que en ese tiempo el código entró a regir en 1871, el 1 de enero de 1871. O sea que los que no profesaban la religión católica estaban en problemas, porque su matrimonio no tenía valor legal. La ley de matrimonio civil se sanciona varios años después, y viene con el imperio, sobre todo, de la gente de Julio Argentino Roca, de personajes que en la época optaron por abrir cauce a esta visión y, por supuesto, romper con la Iglesia. Ustedes vieron las cosas que decía acá en Córdoba el obispo que teníamos. Nosotros en eso íbamos a la saga, Acá eran muy cavernícolas. Hay un obispo que se llama Clara, obispo Clara. Acuérdense, es una cosa que decía Clara. Prácticamente lo presentaban los liberales de ese tiempo como obra del demonio, como instrumento del demonio. Fue muy duro sacarle a la Iglesia la función civil. O sea, crear el registro civil, el matrimonio civil, y que los nacimientos y todas las novedades familiares se anotaran en un ámbito público de carácter estatal. A la Iglesia eso no le gustó nada. Por supuesto hubo mucho ruido en ese tiempo. Aquí empiezan a asomar y a gravitar algunas mujeres que querían cambiar el estado de cosas y bregaban por extender a la mujer los derechos políticos. Son las famosas feministas sufragistas, unas locas de aquellas, ¿no? Porque ya la sociedad había cambiado. ¿Por qué había caldo de cultivo propicio para estas mujeres? Porque la vieja Argentina colonial se había trastocado con la presencia de los inmigrantes, de la industrialización. Ya la mujer tenía participación en el ámbito laboral, no porque el hombre fuera generoso, sino porque no había mano de obra. La mujer trabajaba en las hilanderías, trabajaba en las fábricas, 10 horas diarias, sin ningún tipo de beneficio, y además de eso también tenía que atender el hogar, porque nadie la había relevado de las obligaciones familiares. Una etapa muy dura de la mujer, sobre todo de la mujer del pueblo. A lo mejor la mujer de la aristocracia tenía otro pasar, y podía gozar de los beneficios del modelo agroexportador, y podía viajar a Europa. Eran los tiempos de la vaca atada. ¿Saben lo que es la vaca atada? Llevaban la vaca, se iban a pasar largas temporadas de Europa, y para que la prole no pasara hambre, entre comillas, en el viaje, la vaca atada era la vaca que llevaban en la última cubierta, en el barco. Ellos ocupaban cabinas de lujo, en primera clase, y la vaca iba y volvía. La vaca atada, tirar manteca al techo, porque los argentinos en París hacían una ostentación de un poder económico que era enorme, fruto de las bondades del modelo agroexportador, que tenía claramente dos caras. Cuando a ustedes le quieran vender de que esa fue el mejor tiempo de la Argentina, no le crean simplemente porque las cosas eran muy dicotómicas, porque había ricos muy ricos y pobres muy pobres, y los pobres la pasaban muy mal, salvo el sistema educativo que permitía el acceso a las clases populares. No había ningún otro servicio, la salud era de lo peor,
morían como moscas, la mortalidad infantil era altísima, la mortalidad de madres también, el hacinamiento. A esta época pertenecen los conventillos, porque venían barcos cagados de inmigrantes que no había dónde ponerlos. Entonces desalojaban mansiones o viejas casonas abandonadas por sus propietarios y ahí se instalaban la familia en un ámbito sin ningún tipo de servicio sanitario y en condiciones de hacinamiento. Así estamos llegando al primer centenario. Tengan paciencia porque ya llegamos al presente. El primer centenario es una foto completamente ambivalente, donde tenemos la aristocracia que festeja con galeritas y recibiendo a la infanta Isabel, que viene acompañándonos a los fastos del centenario, y la clase obrera en la calle, pero en la calle literalmente peleando contra la policía, ocasionando baños de sangre. El 1 de mayo de 1909 un baño de sangre, porque ¿quién lideraba las luchas obreras y populares? Los anarquistas y los socialistas, que eran las ideas traídas por la inmigración. Pero ahí aparecen mujeres que peleaban a la par de los hombres. Entre las mujeres anarquistas y las mujeres socialistas hay muchas líderes que enfrentaban a la policía de igual a igual con los hombres. Yo les señalo solo de esta época, por ejemplo, un episodio que es muy pintoresco para que ustedes luego lo repasen en internet. La huelga de los conventillos. En 1907 ya había mucha especulación y mucho abuso por parte de los propietarios con respecto al alquiler, porque en los conventillos cada pieza se cobraba por separado. Entonces, ante ese constante aumento desmesurado, hubo una huelga. Los conventillos de Buenos Aires, la mayoría, se coordinó y hicieron una huelga de no pago. Por supuesto, la policía, ¿y cómo venía a desalojarlos? ¿Y cómo y quién salía a poner el pecho a la policía? Las mujeres. Y hay imágenes de esa época que lo cobran a escobazos a esos caras que no eran. Esa época era Ramón Falcón. ¿Se acuerdan de la bombita que le pusieron la bomba ahí? Bueno, Falcón fue el comisario de esa policía brava, de esa policía dura. Le llamaban los cosacos, porque andaban a caballo con sables y sableaban a destajo, ¿no? Esa era la Argentina en 1910, el papel de la mujer. En 1911, esta Julieta Lanteri, una de las referentes feministas de la época, remó hasta que la dejaron votar. Cansándose de los tiempos porque acreditó que tenía las condiciones que establecía la ley, le permitieron votar. Y en 1920, ya con Alicia Moro de Justo, y con Elvira Rawson, que era militante radical, con las hermanas Cherkov, que eran socialistas, hicieron un simulacro de elección. En 1920, cuando se eligieron diputados, hicieron un simulacro de voto femenino, y mejor dicho, presentaron candidaturas femeninas y obtuvieron algunos votos. La Lanteri sacó 1.300 y pico votos, votadas por hombres, porque las mujeres no podían votar, pero ellas hicieron un simulacro y se presentaron con listas, una lista del Partido Feminista de la Lanteri, otra lista del Partido Socialista, o sea que había una gran presión. Por eso se es injusto cuando se presenta a que el voto femenino fue, digamos, un logro exclusivo de María Duarte de Perón. Posiblemente María Duarte de Perón en 1947 fue la que finalmente fue el broche de oro porque era una mujer con poder suficiente como para que esa causa, por la que habían llamado mujeres de todo signo político, una de las más activas era Victoria Ocampo, no tenía nada que ver con el peronismo ni con las otras, porque era de la Vía Alquile, el apellido Ocampo es de Alcurnia. Victoria Ocampo era una militante feminista. Alfonsina Storni, esa enorme poeta, fue una militante a la par de todas estas otras, que remó por el voto femenino y por la impugnación del poder masculino. Tampoco tengo tiempo, pero busquen en internet uno de sus poemas que se llama "Y tú me quieres blanca". Eso no tiene, para las chicas estoy dando datos al enemigo, pero bueno, véanlo, y resístanse a los maridos. Sí. Te decía también, que no la dejé afuera, a la esposa de don Ambrosio Olmo. Sí, claro. Materia María. Sí, señor. La marquesa con
de la mujer de hoy, la mujer de los Cuareselma, o de Romy Cuareselma, las Funes, eran nuestras, de acá, de la oligarquía cordobesa. Clara Funes casada con Miguel Cuareselma, Elisa casada con Miguel Cuareselma. Por eso se llama Parque Elisa el Parque La Higuera. Porque los tipos no tienen ningún empacho, ahora todo el mundo protesta porque ponen Néstor Kirchner a todo. En esa época tampoco no era tan distinto. Porque Elisa vivía cuando le puso Parque Elisa. Después le puso Parque La Higuera. Y la mujer de Julio Argentino Roca, Clara Funes. De todas maneras, por un segundo, vamos a ver si lo encuentro, una revelación de don Julio Argentino Roca, que a lo mejor la encuentro. Si la encuentro, se las leo. Don Félix Luna, ese enorme historiador, tiene un libro que se llama Soy Roca. Está tan bien leído, quiero yo el personaje. No tengo inconvenientes, que pone en boca a Roca, en reconocer que, desde el punto de vista de una mujer tan recta y orgullosa como era Clara Funes, formada en uno de los hogares provincianos a la antigua, Córdoba, donde los pecados de los padres se tapaban, yo no fui un buen marido, aunque la haya llevado a la categoría de primera dama de la República. Ambos nos ajustamos a una convivencia generalmente agradable, de la que los dos sacamos partido. El amor solo lo conocí con Guillermina, pero esa es otra historia. Guillermina Wilde, esposa legítima de otro amigo Roca, Wilde, y a su vez se le cuelga la historia con Lola Mora. Ahora más, parece que don Julio Argentino es bastante eficaz. Bueno, vamos a cerrar con el siglo XX rápidamente. El siglo XX, después que la mujer finalmente puede acceder al espacio público, que es después de 1947, pero van a ver que no es tan inmediato ni automático. ¿Por qué 1947? Porque ese año se sanciona la ley de voto femenino y la mujer puede empezar a participar de una práctica elemental de la democracia, que es la elección de los gobernantes. Mayoritariamente en las primeras elecciones que participan las mujeres, que son las elecciones presidenciales de 1952, la mujer apoya la reelección de Juan Domingo Perón, porque le está reconociendo de alguna manera. Perón gana por mayor margen en las mesas femeninas, que se estrenaron en ese comicio, que en las mesas masculinas, porque se le está reconociendo la posibilidad, pese a que había obviamente mujeres muy alejadas de lo que era el régimen en ese momento. Pero van a ver ustedes que a partir de ahí la historia femenina recorre un camino de permanente ascenso, pero sin, todavía ocupar cargos importantes en los gobiernos. Si ustedes toman los gobiernos sucesivos de la segunda mitad del siglo XX, hasta inclusive la recuperación de la democracia y viniéndonos prácticamente al tiempo actual, van a encontrar, o los va a resultar difícil encontrar protagonismo femenino a nivel de cargos de conducción política. No lo hay, ni lo van a encontrar, por supuesto, en la Revolución Libertadora, tampoco va a ocurrir en el gobierno de Arturo Frondizi, ni el de don Arturo Illia, mucho menos en el periodo urantista de la Revolución Argentina, que fue de 1966 hasta 1973. Nadie pudo, en ese sentido, recrear el espacio que ocupó Eva Perón. Dos palabras de Eva Perón. No hay ninguna duda, les guste o no, menos o más a cada uno, tenga cada uno su propio balance, su propia percepción. No hay duda de que fue la mujer argentina que llegó a ostentar mayor poder y que trascendió las fronteras de la patria en su tiempo. Fíjense ustedes que la figura de Eva Perón se universalizó por encima de la de Juan Domingo Perón. Eva Perón es uno de los pocos casos que alcanza una categoría muy selecta, que se da muy de tanto en tanto, que es el mito. Famosos hay muchos, próceres un montón. No necesariamente el mito tiene una condición virtuosa. El mito es eso, es el mito. Es algo que queda a mitad camino entre la realidad y la leyenda, y que deja un enorme espacio a la imaginación de cada uno y a la percepción particular.
Porque además el mito tiene una condición. Alguien, para convertirse en mito, no puede morir de viejo ni en la cama. Si murió de viejo y en la cama, no va a ser mito. Creo que eso le pasa a Julio Argentino Rojas, Juan Domingo Perón, que son grandes figuras, pero sin embargo no son mitos. Sí son mitos Carlos Gardel, porque se muere en un accidente trágico a temprana edad, cuando todavía tenía mucho hilo en el carretel. Es mito Ernesto Che Guevara, el otro argentino, que muere a los 39 años en una circunstancia muy particular. Y es mito Eva Perón, porque muere a los 33 años, amada y odiada casi en la misma medida, pero claramente trascendiendo los límites. Obviamente que después muchas mujeres, y particularmente de su partido, el justicialismo, habrán querido imitar ese ejemplo. No va a ser fácil, no es fácil llegar a ocupar los espacios que ya tienen dueños en la historia. Protagonismo femenino. En la etapa del 66 al 73, cuando se entroniza en la Argentina ese régimen ocultista, autoritario y violento de Onganía, Levingston y después Lanuse, hay un momento de gran convulsión social, de movilizaciones, de enfrentamientos, de organización, un gran pico del movimiento estudiantil, obrero y popular, de las organizaciones guerrilleras. Bueno, la participación de la mujer fue a la par de la de los. Acá ya estamos hablando de tiempos más cercanos, de los cuales cualquiera de ustedes seguramente tiene memoria directa, porque vivió o está, digamos, próxima a su tiempo biológico. La participación de la mujer fue prácticamente la misma. Luchó a la par del hombre y sufrió las consecuencias. Fueron víctimas, muertes, desapariciones, cárceles, todo eso. Ahí, en 1973, con una democracia recobrada, pero a los ponchazos, aparece otra figura femenina que cabe o corresponde que la señalemos porque fue la primera mujer que accede a la presidencia de la nación. En 1973 llega a la presidencia María Estela Martínez de Perón, la tercera esposa de Juan Domingo Perón. Digo la tercera porque mucho de la primera, a doña Aurelia Tizón, casi nadie la cuenta. Perón era viudo cuando se casa con María Duarte, y era viudo cuando después se casa con María Estela Martínez de Perón. María Estela Martínez no había sido electa presidenta. Ella participó de la fórmula Perón-Perón, la fórmula de 1973, después de que, tras 49 días de gobierno, renuncia Héctor José Cámpora y Solano Lima, hay un interreño del presidente de la Cámara de Diputados, y hay una nueva elección que Perón gana con el 60% de los votos, la fórmula Perón-Perón. Perón el 1 de julio de 1974 se muere, y el país queda en manos de María Estela Martínez, más conocida como Isabelita. También está cerca en el tiempo y por lo tanto no hace falta que yo les diga que fueron los momentos más dramáticos, más violentos de la historia reciente y que terminan del peor modo. Termina o finaliza o desemboca en el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Y acá hay que inevitablemente hacer lugar en la historia a la mujer, porque fue la mujer madre, la primera capaz de enfrentar ese tremendo poder, esa tremenda impunidad de la dictadura de ese tiempo. En 1977, un grupo de madres reclamaba por la aparición con vida de sus hijos, que habían sido secuestrados y figuraban como desaparecidos. Fue la mujer argentina, al principio un puñado de madres, unas pocas madres, las que se reunían en Plaza de Mayo a demandar a la dictadura la aparición con vida de sus familiares. Como la policía las instaba a circular, el famoso circule, entonces no tuvieron mejor idea que circular, o sea, caminar en torno a la Piedra de Mayo y cada vez más, como había más desaparecidos, había más víctimas, se hizo más numerosa esa presencia femenina, que yo creo claramente la que hay que destacar en cualquier texto de historia que se corresponda con esa época. Para mencionar uno de los casos, que hay muchos, el de Azucena Villaflor. Azucena Villaflor había perdido a su hijo Néstor y a su nuera secuestrados por un grupo de tareas. Ella fue una de las primeras 12 o 13 madres
que comenzaron con esta práctica de reclamar. En el mes de noviembre de 1977, como el entonces capitán Alfredo Asti se había infiltrado en el grupo de las madres y las denunció, se produce el secuestro de varias de ellas y de las dos monjas francesas, entre ellas Azucena Villaflor. A los pocos días, o al cabo de algunos días, aparecieron varios cadáveres flotando en las playas de Buenos Aires, en las playas bonaerenses arrojadas por el río, porque evidentemente estas personas, estas víctimas, habían sido arrojadas al río. En el año 2005, gracias a un trabajo encomiable del equipo de antropología forense, uno de esos cuerpos que habían sido enterrados como NN en un cementerio de la provincia de Buenos Aires fue identificado como perteneciente a Azucena Villaflor. Esto de alguna manera es el testimonio o el símbolo de esa lucha desigual, pero que sin embargo también logró trascender la frontera de la patria y forma parte, si se quiere, de la historia universal. Ya nos venimos por acá, 1983, suena el clarín de la democracia, no el clarín de la democracia, y don Ricardo Alfonsín se hace el gobierno legítimamente. Yo creo que esa elección está escrito que la tenía que ganar don Raúl Alfonsín, porque fue el que expresó mejor la demanda de democracia, de paz, que en ese momento reclamaba el pueblo argentino frente a un peronismo que no había hecho los deberes y seguía presentándose con un cariz autoritario como en el pasado. Pero fíjense ustedes que sigue faltando la mujer. Busquen en las listas electorales de ese tiempo, las listas